Comenzamos, amorcito, otro capítulo más de nuestro podcast. ¿Cómo estás, amorcito? Bien, súper bien, viviendo la vida loca. Me encanta. No sé si loca, pero sí, disfrutando en realidad todo lo que estamos viviendo. Y ya es un día de semana, que hemos trabajado ya algunos días y nos quedan otros días más por trabajar y ya es tarde, así que puede ser que esté un poquito cansadita, por lo menos yo un poco, pero igual contenta de poder compartir este espacio contigo, mi amor, y también poder compartir con las personas que nos van a escuchar, porque al final lo hacemos esto como una forma de poder hablar sobre sexualidad para que llegue a diferentes espacios. ¿Y tú, mi vida, cómo estás? Cuéntanos. Yo estoy bien, contenta también de todos los contactos y redes que hemos estado haciendo este último tiempo, de la retroalimentación también que hemos recibido de las personas que están escuchando el podcast. Sí. Así que súper contenta y feliz de que estamos aquí para grabar un nuevo capítulo de un tema que es bastante interesante. Sí, estamos creciendo de a poquito, pero nosotras lo notamos, lo recibimos, así que eso igual nos pone contentas. Claro. Hoy día entonces el capítulo que nos convoca es Amoríos Adolescentes. Amoríos adolescentes, sí. Yo creo que empecemos por comentar que quizás porque quisimos hablar de la adolescencia. Porque igual lo teníamos hace rato pensando este tema y con cositas que han ido pasando en lo mediático también hemos ido decidiendo por cuál rumbo tomar. ¿Por qué los adolescentes? Los adolescentes porque están bajo algunos riesgos que una persona adulta no está. Están en una etapa de desarrollo y tienen inexperiencia en estos temas de los amoríos y romances. Entonces es importante también que empecemos a hablar de estos temas, porque para los padres y cuidadores que nos escuchan, el que sus hijos sientan atracción en algún momento por otra persona es algo inevitable, es algo que va a pasar. ¿Es normativo? Es normativo, a ustedes también les pasó. Y a ti y a mí. A ti y a mí, a todo el mundo. Entonces creo que es importantísimo que orientemos este capítulo al acompañamiento de la adolescencia y del desarrollo de la adolescencia, porque puede ser que bastantes adolescentes comienzan su vida sexoafectiva en la adolescencia, pero también hay algunos que lo van retrasando también por decisiones propias o a veces, ¿cierto?, por cosas más del ambiente, por alguna necesidad especial, ¿cierto? Entonces la idea de este capítulo es centrarnos en la adolescencia y la vivencia de la sexualidad en esa etapa de la vida. Sí, por mi parte decir de que, como tú igual lo señalaste, es algo que no se habla, po. Yo igual te he mencionado en algún momento de que cuando yo viví esa etapa no sabía en qué momento podía, por ejemplo, tener pareja, en qué momento no, en qué momento podía hacer tal cosa, en qué momento no, porque es un tema tabú. Todo lo que tiene que ver con el inicio del deseo sexual es un tema tabú y no se habla, po. Y justamente nuestro podcast se llama Sexualidad Descubierta, porque viene a hablar y a descubrir o destapar, ¿cierto?, estas cuestiones de las que no se habla y un poco darle directrices, como dices tú, a los adolescentes también, porque espero que esto también pueda llegar a oídos adolescentes para que puedan tener algunas ideas sobre cómo manejarse en esto de las relaciones sexoafectivas, que probablemente tu mamá, tu papá, tu cuidador no va a saber cómo decírtelo, porque le da vergüenza, en general es vergüenza y mucho miedo, porque no lo saben manejar. Y lo otro que quería decir es que, como tú señalabas, esto es para acompañar a adolescentes y para poder acompañarlos necesitamos entenderlos. Y mucho de lo que pasa en nuestra sociedad es justamente no comprender esta etapa, y afortunadamente aquí tienen unas dos matronas que trabajan habitualmente con adolescentes y también hemos compartido con cuidadores de niños y niñas y adolescentes, ¿cierto? Entonces conocemos la etapa desde un punto de vista de salud cercano y obviamente hablar de sexualidad, que es lo que nos convoca. Hola, somos la Pauli y la Caro, y esto es Sexualidad Descubierta, un podcast de sexualidad, mujeres y disidencias para todas, todos y todes. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo de hoy.
Entonces, para comenzar este capítulo yo creo que tenemos que hablar de algo bastante importante, porque tú sabes que a mí me gusta enfocarme también en la historia. Sí. Ya, entonces tenemos que comprender que al inicio del desarrollo de las comunidades o de la sociedad, los niños y niñas pasaban de niños a adultos, o sea, a medida que ya podían, no sé, levantar un balde, hacer pancito o hacer otras actividades, ya eran mano de obra para la casa, ¿cierto? Para poder aportar a la casa, ¿cierto? Y se casaban bastante jóvenes, las tradiciones antes eran distintas, antes eran, generalmente a los 12, 13, 14 años ya las niñas estaban listas ya para el matrimonio, porque ya pasaban a ser mujeres, entonces el concepto de adolescencia en sí es joven. A través de la historia. Y pasa porque también los estados, ¿cierto?, se preocuparon de erradicar el trabajo infantil, disminuir el trabajo adolescente y otorgar el derecho a que los niños pudiesen obtener estudios básicos. O sea, en Chile al menos es la enseñanza básica más la enseñanza media, que son al menos 12 años de formación educativa. Entonces esto hace que obviamente los niños jóvenes puedan desarrollar, ¿cierto?, esta etapa de una manera más cuidada, más respetada de alguna forma. O sea, ya no es como que cumplas 15 años y te digan ya tienes que irte a trabajar porque es lo que se necesita para la casa. No, ya no es, no pasa tanto esas realidades. No digo que no pasen, no existen, menos. Existen, sí. O sea, en Chile, en ciertos sectores y en Latinoamérica, obviamente que son personas como las que va dirigido nuestro mensaje. Efectivamente, como dices tú, es cuando ocurre lo que es la revolución agrícola, como en el mundo, en esto de la historia de la humanidad, que nos empezamos a cimentar, ¿cierto?, en tribus, que fue necesario, pues era parte como de lo que tenía que pasar, que al final para poder tener comida necesitábamos trabajar y mover la tierra, y evidentemente un niño son dos manos y dos pies que pueden hacer cosas, desde acarrear o hacer un trabajo de colaboración hasta que ya puedan ser el protagonista del trabajo, y así fue como de alguna forma se creció la sociedad y se expandió. Ahora, evidentemente todo eso lo que tú dices era efecto, o sea, tenía como efecto una harta mortalidad y morbilidad, o sea, los niños se enfermaban más, el hecho de que empezaran a tener también hijos tan temprano hacía de que murieran en gran cantidad, creo que eran 6 de 10 los que morían en algún momento. Entonces de 10 hijos, 4 te sobrevivían, que eran los que terminaban trabajando, ¿cierto?, y haciendo más gente, pues. Pero claro, viene de condiciones sociales, de condiciones históricas distintas. Y hoy en día, ¿qué es lo que entendemos por adolescente? Que es la persona que está dentro de los 10 a 19 años según nuestro programa adolescente, ¿cierto? Pero sabemos que incluso hasta los 20 años se puede considerar etapa de adolescencia, y que hay desarrollo neurológico hasta los 25 años. Sí, bueno, lo que te iba a decir era que socialmente, en la medida de que fueron cubriéndose las necesidades sociales, es que empieza a emerger también un poco este concepto de adolescente, porque como dices tú, le permitimos más a los adolescentes o a los niños vivir la etapa de niños y niñas, ¿cierto? Por ende aparece esta otra etapa de la adolescencia, que es la transición de la niñez a la adultez, sí. Entonces porque aumenta la riqueza, porque hay empezamos a habilitar otros espacios sociales, ¿cierto?, donde pudieran participar lo mismo de la educación, o sea, que sea hasta octavo básico en un inicio, ya cubre los 13 años. Y cuando ya es la media, ya cubriste los 18, entonces de alguna forma, como bien dices, la educación viene siendo como este factor protector de la adolescencia y de las infancias, donde pueden vivir sus etapas y procesos en simetría dentro de la sociedad con otras personas, y no en ambientes como desiguales como en la casa, donde en general los adolescentes son como el último eslabón de la familia, literal, porque están los padres, ¿cierto?, están los hijos menores, que son los más cuidados, pero el adolescente el que queda como al final, porque en realidad nadie lo entiende y nadie lo considera. ¿Ya? Eso es lo que pienso. Claro, no creo que en todas las realidades sea así, obviamente, claro. Pero lo que hemos observado es que hay un alejamiento desde los hijos a los cuidadores. Sí. Pero es una respuesta súper natural que sus hijos se alejen de ustedes, porque están creando su propia identidad y reafirmando sus propios valores y autoconociéndose. Y de hecho, parte o sea, lo que significa ser adolescente es eso, pasas de niño, que eras una persona que era cuidada por otro, que hacía lo que otro decía, y ahora tienes que transitar a un adulto, y el adulto es independiente,
El adulto toma sus decisiones, el adulto hace lo que quiere con su vida, ¿cierto? Fuera de la familia o de lo que dice la casa de crianza. Y eso es justamente, como dices tú, formar la identidad. Y para eso necesitas separarte de los cuidadores. Sí. Porque si no eres una extensión más de ellos, haciendo y diciendo lo que tus padres dicen nomás. Y eso, claro, se puede ser adulto así, sí, pero en realidad no hay una identidad propia, sino más bien una identidad familiar en esa persona. Y a veces no se alcanza la independencia total cuando estás como siempre diciendo, sí, esto es así porque mis papás me lo dijeron así. Y así me lo enseñaron y de ahí no sales. Entonces se trata la adolescencia de reconocer o encontrar tu propio sistema de valores y creencias, porque los papás en la casa, los papás que ya son adultos, ya encontraron su sistema de valores y creencias al cual a lo que ellos les sirven y que sí les sirvió para criarte. Pero llegado su momento, tú como adulto tienes que repensar ese sistema de valores y creencias. A lo mejor el que tus papás te entregaron te es bastante cómodo, te sirve como herramientas para la vida y sigues una vida muy similar a ellos, pero puede ser de que los sistemas de valores y creencias que tus papás te enseñaron no te sirvan. Porque de alguna forma los años cambian, o sea, hay 20 años de diferencia entre tú y tus padres, entonces obviamente la sociedad avanza súper rápido, las tecnologías por montón, entonces puede ser que lo que a tu papá hace 20 años le sirvió, a ti no te sirva ahora, y entonces tienes que tú armar tu identidad, tu propio sistema de creencias y valores para que cuando te toque ser adulto, salir de tu casa, porque hay que recordar de que no porque tengas 10 o 13 años ya alcanzas la independencia, sino que cuando hablamos de la adolescencia, la independencia va siendo progresiva en el tiempo, o sea, desde que somos niños y empezamos a caminar, ¿cierto? Ya ese es un grado de independencia porque ya no necesitamos que nos carguen y podemos caminar solos. Y así durante la adolescencia vamos adquiriendo pequeñas responsabilidades, ¿cierto? Hasta llegar a la independencia total que corresponde a un adulto, que como decías tú, que era luego de los 25 años, dado como todos estos parámetros sociales y biológicos que corresponden a la adolescencia. Sí, lo que yo te decía es que, o sea, lo que quería decir es que igual es en esa etapa en donde van a adquirir herramientas para la vida adulta. Sí, pues. Entonces, si no les enseñas a sobrevivir, van a vivir eternamente dependientes, pues. Entonces, ahí empiezan los primeros igual acercamientos como sociales en siendo individual, ¿cachai? O sea, la primera vez que tomas la micro, la primera vez que te subes al colectivo o vas a la casa de algún compañero o compañera a hacer un trabajo, ya empieza también a tener que funcionar el razonamiento propio del adolescente. Entonces ahí no podemos caer en el adultocentrismo de decirle, así tienes que hacerlo y así tienes que vivir tu vida y estas son las etapas que tienes que cumplir. Esto tienes que hacer. Y esto es lo que tienes que hacer, sino más bien abrirnos a decir como, oye, ¿y por qué lo hiciste así? Oye, ¿y tú cómo llegaste a esa conclusión? La idea de la crianza, y en algún momento igual lo hemos conversado, sí, lo hemos planteado de que se trata de conocer a este individuo. Y tú no lo conoces dándole órdenes porque al final las órdenes son tuyas y es como vuelvo a repetir, es una extensión tuya el niño. Hace lo que tú te gustaría que hicieras, lo que tú crees que está bien a esa edad, pero no conocerlo, sus intereses, lo que lo motiva, lo que no, lo que ha aprendido, lo que no, lo que le falta por aprender. Si lo estás ordenando todo el rato no sabes qué le falta por aprender. No, pues es tan importante escuchar y queremos también hacer un ejercicio como para recordar también cómo fueron nuestros inicios en el tema sexoafectivo, porque ojo, la sexualidad es parte inherente de la vida desde que nacemos y nos toma la mamá en brazos, nos mira y nos da cariño, ya eso es sexualidad, recibimos nuestros primeros cuidados, pero ya al ir creciendo y al ir siendo adolescentes, ¿cierto? Van a empezar a aparecer nuevas emociones, nuevos deseos. Hay un cambio neurológico que acompaña todo esto, entonces hasta el cerebro se reestructura y comienza, ¿cierto? Estas maripositas en la guata que ya nos están diciendo, oye, hay un sentimiento o una emoción más allá de la amistad con ciertas personas. Y todo esto es la primera vez. O sea, y esas nuevas experiencias están dadas justamente por los cambios físicos que estamos viviendo a nivel... Se ven físicos como corporales algunos, pero en realidad también son a nivel hormonal y eso afecta en el cerebro y en el cómo pensamos, obviamente. Entonces, como para repasar en realidad, porque es como tema para los padres el reconocer cuáles son estos cambios, ¿cierto? En la adolescencia y también en los adolescentes existe mucho la vergüenza por no saber expresar o tener temor a que los avergüencen por los cambios, porque igual una forma de manejar esto de la adolescencia es un poco a través de la burla, po.
Porque a esa edad, ¿qué se dice de los adolescentes? Que son como más lentos, que están como en la edad del pavo, ¿cierto? Es como típico estigma social. Entonces puede ser que sí, durante toda tu vida han hablado así de los adolescentes, cuando te toques ser adolescente no vas a decir nada, porque al final vas a estar como con esa idea de que lo que te está pasando está mal y debes sentir vergüenza por ello. Sí, y sobre todo los cambios físicos tienen que ir acompañados como de mucho amor, porque si nos burlamos de cada cambio que va viendo en el niño o niña, claramente vamos a ir perdiendo su confianza y vamos a ir generando heridas emocionales. Lo que cuando antes comentabas, recordaba, o sea, me pasaba por la cabeza esta idea de qué pasa cuando el adolescente o el niño se comporta distinto contigo que en el colegio. Porque tú decías como esto de decirle cómo debe comportarse, qué debe hacer, pero claro, después te enteras que tu hijo o hija en el colegio, en el liceo, actúa de una forma y hace cosas distintas a lo que tú ves en la casa, po. Entonces pensaba de que evidentemente eso es como por lo que tú dices, como esa falta de confianza o de conexión, donde en la casa a lo mejor el hijo solo sigue normas y reglas que tú le impones, pero sin considerar su punto de vista, sin considerar su opinión, sin considerar sus pensamientos o sus emociones, y donde se siente libre realmente porque está en un lugar de simetría es en el colegio, po, donde tiene supervisión de mayores, pero que no se van a meter más allá de lo que significa el orden de la sala, y si está ordenado en la sala nadie le va a decir nada. Entonces es un espacio donde se siente él mismo o ella misma, y si eso te pasa, yo creo que hay que evaluarse o mirarse así como por qué no se permite ser así en mi presencia. Porque no tienen la confianza de ser quien es frente a ti. Entonces ahí uno tiene que ir evaluando cómo ha desarrollado sus vínculos, y la verdad es que yo escuchaba a las mamás en internet y en redes sociales decir de que al final todo lo que tú hayas hecho durante la infancia, como invertir en ese vínculo con el hijo o hija, después se va a devolver de alguna forma en la medida de que vaya alcanzando su independencia, porque ahí tú decides, cuando tú eres adulto, decides qué tanto te mantienes en contacto con tus padres o no, dependiendo de qué tanto se acomodan a ti o a tu, no sé, a tu estilo de vida o a tus creencias y valores. Sí, de todas maneras, o sea, si te creces en un hogar donde no hay amor y hay comentarios tóxicos, claramente en algún momento te puedes dar cuenta que eso te hace mal y te vas a tratar de alejar, porque ¿para qué vas a querer estar cerca, cierto? Entonces igual esta relación, cuando ya los hijos se independizan, el que vuelvan igual va a depender mucho de si confían en sus padres o sus cuidadores y si hubo la confianza para mostrarse tal cual eran. En mi caso, puedo decir que mi familia era súper autoritaria. Por ende, yo era una adolescente muy rebelde. O sea, a mí me decían, eso no se hace, y yo ahí iba y lo hacía. ¿Por qué? Por llevar la contra, siempre, ¿cierto? Ella es como que nace este instinto de querer tener ese poder que tienen los adultos, ¿cierto? De decir, no, yo te digo lo que tienes que hacer y tú lo tienes que hacer. Entonces, tratas de quebrar un poco eso y decir, no, yo tengo el poder y yo hago lo que yo quiero, ¿cachai? Al menos en mi caso, que sí, fui adolescente bastante cacho y problema, pero por lo mismo, porque nadie me entendía, nadie me comprendía, no era escuchada en mis peticiones y claramente siempre fui alguien rara, así como que se salía del lugar o de las normas que se establecían para una señorita. Entonces, como no lograba calzar con ese estándar, claro, siempre estaba ahí ese roce y el tira y afloja del tienes que ser como yo quiero y yo no voy a ser como yo quiero. Entonces ahí yo podría decir que sí, esa educación autoritaria, el que no te permitan pensar ni adquirir habilidades para después burlarse de ti, es lo que crea obviamente esa distancia. Por lo mismo, yo igual de muy chica me fui de la casa, no me dolió para nada irme interna a otra ciudad porque era como, ya aquí soy libre también. Claro. En mi caso, mi adolescencia, yo sí cumplí con los estándares y con lo que se me pedía para ser, como dices tú, la señorita, para ser la hija perfecta, para ser la estudiante correcta y perfecta, ¿cierto? Y eso me duró hasta más o menos como los 20 años, el jale de la hija perfecta. Pero igual tiene que ver porque también en mi entorno era un entorno estricto, un entorno también autoritario, y a mí me criaron mucho con el miedo, po.
con el miedo a salirte de esos parámetros, de que al final, como hablando también que son temas religiosos, el miedo a la propia existencia, al cielo y al infierno, y todas esas ideas, ¿cierto? Que al final te hacen vivir bajo ciertos parámetros, pero no por decisión propia, sino porque te atemorizan, y el rechazarlos de alguna forma significa irte de tu círculo más cercano y ser expulsada de alguna forma. Entonces el cumplir con los estándares me daba ese sentido como de permanencia en el y pude estar con mi familia hasta cierto punto, en donde ya, en todo momento cuando ya logro formar mi identidad propia, lograr tener este nuevo sistema de creencias y valores, ¿cierto? Ahí obviamente ya hay distancia. La idea es lograr esa identidad, lograr ese independizarte de ser adulto y al final lograr alcanzar un estilo de vida o una vida que te satisfaga, y que no se centre netamente en cumplir las expectativas de otros, porque nosotras que somos adultas y encontramos en nuestro entorno, yo encuentro en nuestro entorno mujeres y personas que son adultos pero que están cumpliendo expectativas de otras personas, o sea, porque se supone que deberías trabajar en cierto lugar, porque se supone que deberías tener supuesto trabajo, horario, dinero, pues se supone que deberías tener casa, se supone que deberías tener hijos, y lo estoy haciendo pero no estoy encontrando felicidad en ello. Nuestras experiencias de ser adolescente, porque igual son distintas, y yo creo que cada una lo vimos de manera distinta las dos, Sí, dos extremos muy diferentes, yo creo. Pero porque los orígenes familiares son distintos, distintos y los caracteres también son diferentes. Sí, no caché que mi familia es como más pasional, sí. Se toma mucho, todo muy así. No, sí, y la mía es muy, muy evitativa. Entonces, claro, todo se calla, claro. Todo se vive en silencio. Entonces, no, mi casa es todo un show, o sea, claro. En la casa de crianza, porque claramente ahora en nuestra casa que son las cosas distintas, propias reglas, sí, son las cosas distintas, pero reconocer esto, porque quizás a lo mejor algún adulto por ahí diga, que es pelambre, o no sé, o como que desconsiderada, ¿cierto? Puede hablar de esta forma de su familia, no sé, puede ser que alguien por ahí, pero también el reconocer de dónde venimos y las características tanto positivas como negativas nos permite también crecer, avanzar y hacer algo distinto si es que es lo que quieres, o repetir lo que realmente te gustó, porque hay cosas que efectivamente fueron buenas y que todavía seguimos haciendo y las recordamos, y es como con mi mamá, con mi papá hacíamos esto, otro, pero otras cosas no. Claro que no. Ahora, cambios físicos. ¿Por qué te gustaría empezar de los cambios físicos? Empecemos por los cambios de los cuerpos con vulva. Uh-huh. Cuando hablamos de sexualidad y de cambios sexuales, tiene que ver en relación a las gónadas, o sea, en cierto momento, lo hemos hablado en otro capítulo, ¿cierto? Que con respecto al IMC, la grasa corporal, los ciertos niveles de parámetros antropométricos del ser humano, es que comienzan a funcionar las gónadas, que en este caso son los ovarios en las mujeres, o las personas que tienen vulva, y los testículos en las personas con pene, ¿ya? Y dependiendo, si hay personas intersexuales, dependiendo del tipo de intersexualidad, se pueden desarrollar unas u otras. Porque, por ejemplo, si tienes gónadas masculinas o gónadas testículos, vas a desarrollarte con caracteres que produzcan testosterona, o sea, secundarios a la testosterona, y versus si es que tienes gónadas como los ovarios que produzcan estrógenos, tus caracteres sexuales van a ser en relación a la producción de estrógeno. Si en los cuerpos con vulva el desarrollo sería como el siguiente: salida del botón mamario, empieza el crecimiento de los vellos, empieza el desarrollo de las caderas, 6 meses a un año posterior al crecimiento del botón mamario llega la menstruación. Más o menos así resumido sería como va desencadenándose el proceso, al menos en los cuerpos con vulva. Sí, y bueno, añadiendo a eso, pero que igual corresponde a ambos sexos, que hay un crecimiento acelerado también del cuerpo, lo óseo, o sea, me refiero del sistema óseo muscular. Y lo otro es que hay cambios a nivel de todo lo que es hormonal, me refiero a las glándulas,
Por ejemplo, empieza a producirse el sudor, que son uno igual de los primeros cambios que ocurren. Cambia el olor y, por ejemplo, en el caso de las niñas también comienzan a tener flujo vaginal, ¿cierto? En cierto momento, que son todos efectos secundarios hormonales. Ahora, en el caso de los niños, comienza con crecimiento y ensanchamiento del pene y descenso también y crecimiento de los testículos. O sea, dependiendo de la edad, crece o en largo o en grosor. Y también mencionamos el tema del vello corporal, la distribución del cuerpo, ¿cierto? Se ensancha los hombros, a diferencia de las mujeres que en las caderas. Y el vello que aparece tanto en la cara como en los pectorales, la manzana de Adán también, que aparece. No sé si se me olvidó algún otro cambio. El cambio en la voz. Cambio en la voz. Sí. Que también ocurre en las mujeres, solamente que es menos notorio porque la voz sigue siendo más o menos similar. En el caso de los hombres se vuelve más grave y eso aparecen los gallitos, que es típico de burla, ¿cierto? En los adolescentes. Y que no debiera. No, porque son... Es una parte del proceso, ¿no? Es parte normal del desarrollo. Eso no sé si se nos escapa algo con respecto a lo físico. No, yo creo que ya igual lo hemos tocado otras veces. Sí. Lo importante es que, como hemos dicho, la idea es acompañar el proceso normalizándolo y validando todas las emociones, porque a lo mejor el tener vello me produce vergüenza, o el tener vello me hace sentir grande y es como que este caro que mira desde que le salió vello se porta de esta forma, entonces lo estás infravalorando, o que siente vergüenza, ¿no? ¿Cómo va a tener vergüenza si todos tuvimos lo mismo, invalidando nuevamente la experiencia? Entonces la idea es acompañarlo sin juzgar, entendiendo de que es su primera experiencia, ya sea con la menstruación, ya sea con la erección. Faltó la espermarquia que ocurre cerca de los 12-14 años en los adolescentes, que es la primera eyaculación, y la menarquia, que igual la hemos conversado en otro momento, que ocurre también cerca de los 10 años más o menos en las niñas. Sí. Y esos serían como los cambios, nombramos los físicos y hormonales. Sí. Ahora, con respecto a las hormonas, lo que te mencionaba hace un ratito, de que igual me gustaría señalar es que, claro, en los cuerpos masculinos o el sexo masculino opera en mayor cantidad la testosterona, ¿cierto? No significa que las mujeres no la produzcan, solo que las tenemos en menor cantidad, ¿cierto? Sí. Y lo mismo pasa con el tema de los estrógenos en las mujeres, predominan más eso. Ahora, a nivel conductual, hay como cierto... Socialmente se cree de que porque operan ciertas hormonas en nuestros cuerpos nos debiéramos comportar de cierta manera, ¿cierto? Y así es como el hecho de tener mayor testosterona, es cierto que produce como un aumento en la energía. Ya yo diría que hay más energía en los cuerpos que tienen testosterona, sobre todo si eres adolescente, hay mucha energía. Pero eso no significa de que como hombre te tengas que comportar violento o ser grosero. O golpear, o gritar, o lo que sea. Y en el caso de las personas que tenemos vulva, los cuerpos de sexo femenino, por decirlo de alguna forma, con respecto a este estigma está de que con los estrógenos eres más sentimental, más emocional. Cosa que también, de cierta forma, no es mentira, porque cuando estamos, sobre todo las mujeres que vivimos los ciclos menstruales, cuando vemos mayor cantidad de estrógeno o hay variaciones en nuestra hormona, es verdad que andamos más sentimentales. Sin embargo, eso, ni ser violento ni ser sentimental, es algo que, por ejemplo, en el caso sentimental, que nos impida hacer nuestra vida, aunque valgamos menos esos días, o desde que somos mujeres y porque expresamos nuestras emociones, está mal. Yo diría que más bien es la excusa de la testosterona y la violencia. Es para justificar estos arranques de rabia, golpes de mesa, qué sé yo, hay adolescentes que rompen la pared y cosas así. Y ahí claramente no hay una gestión emocional. Entonces ahí el tema no es en que la testosterona lo vuelve violento, la sociedad no le está dejando expresarse en sus emociones, que es muy diferente. Es muy diferente, sí. Y justamente todas aquellas variantes que hormonalmente podemos sentirnos de una u otra forma, pero con adecuada gestión emocional, nunca van a ser un problema. No, son parte de, porque todas las emociones son válidas y todos los sentires también lo son. Ahora, evidentemente hay momentos en los que nos vamos a sentir enojados o emocionales o tristes, donde obviamente no vamos a tener la mejor gestión emocional, pero mirar esos momentos y de ahí aprender, o sea, cómo lo hago mejor la próxima vez cuando sienta toda esta energía, la canalizo de otra forma. En general a los adolescentes se les aconseja harto hacer deporte, ¿cierto? Gastar esa energía en otras cosas y no en estar en la casa encerrado, reprimido, teniendo toda esa energía que al final se va a ir en la forma en la que sabes, porque es probablemente si en tu familia la gente se grita, probablemente vas a terminar gritando como todos tus familiares, ¿no? Sí, porque uno imita, po.
imita el comportamiento de los que te rodean. Entonces, así igual escucho a algunos papás o mamás decir como, es que yo no sé de dónde salió así, pero probablemente de alguien lo vio, quizás ni siquiera de ustedes, pero ya debe haber algún familiar que se comporta de cierta manera cuando está enojado. Entonces, claro, si el tío, la abuela, el abuelito se comporta así, porque yo no, po, ¿cierto? Sí, po. Entonces hay que mirar ahí las personas que son nuestro círculo cercano y de dónde nuestros adolescentes van heredando estas conductas, porque son aprendidas, claramente. De todas formas. Ahora quiero que ya entremos a el tema de las relaciones, porque este capítulo se llama Amoríos Adolescentes. Amoríos Adolescentes. Y recién hablamos de lo que significaba ser adolescente. Ahora, considerando todo este panorama físico, biológico, social y emocional, hay que ver cómo se dan las relaciones sexoafectivas en esa edad, po. Sí, que igual es un porque tema... recordemos que hasta ese entonces las relaciones más cercanas que tiene un niño son su familia y son sus compañeros, vecinos, etcétera. Gente con la que tienen intimidad o con la que tienen afectividad, pero no así otros niveles de la sexualidad, de interacción con esas personas. Hasta ese momento todavía no hay un interés por conocer a alguien más allá de eso. Bueno, de los 0 a 6 años el entorno es netamente el núcleo familiar, que son la casa y los familiares más cercanos. Y cuando empieza la escolarización a los 6, cuando claro, te abres a estos nuevos grupos sociales que son el colegio y los otros adultos que operan que están en esos espacios de colegio. Ahora, como dices tú, hasta ese momento los niveles como de afectividad son en la afectividad y la intimidad, que es como esas relaciones cercanas, pero no así lo sexual y lo genital, no debiera ser. No, así que ojo ahí también con el ay, tienes polola y tienes pololo, y sexualizarlos y hacer que tengan actitudes de parejas adultas o parejas más grandes. Ya no hay que me gustaría que contaras el de la niñita, el tema que me contaste de la niña que la profesora la mandó a llamar a la mamá porque la compañera acosaba a un niño. Sí, mi pregunta es, bueno, creo que ya lo respondiste, pero es como, ¿qué es sexualizar a los niños? O sea, como si lo pudiéramos definir, ¿qué significa sexualizar? Y cuento la historia. Claro. ¿Qué es sexualizar a los niños? Es darle características de personas más grandes de su edad, ya que pudiesen ser más adolescentes o adultos. Entonces, porque un niño o niña no está pensando en pololo, en pareja, en un matrimonio, ni mucho menos, ¿ya? Esas son expectativas de los adultos. Entonces ahí tenemos que tener cuidado de estarle dando estas características de adulto a niños. Y eso ya es sexualizarlo, para que quede claro. Sí, claro. Ejemplo de esto es la historia que va a contar la Pauli. Sí, esto es una historia de redes sociales, así que la probablemente la encuentren por ahí. Pero se trata de que en un curso de jardín o de básica había llegado un niñito al colegio y típico que en esa edad llega un niñito y le llama la atención a otros niñitos o a otras niñitas, como son los niños de esa edad. Y la cosa es que era como el típico que le gustaba a todas las niñitas el chico. Y hubo una niña en particular que quería jugar todo el tiempo con él y él no quería jugar todo el tiempo con ella. Y el asunto está de que el niño empezó como a decaerse y hasta el punto que ya dejó de ir al colegio. Y le preguntaron por qué, era porque, bueno, con los padres y todo, era porque el niño ya se estaba sintiendo mal porque la niñita era muy insistente. En algún punto dijo que él era su pololo y que nadie se podía juntar con él porque era el pololo de ella y le daba besos y toda la cosa. Entonces, cuando la profesora va y habla con la madre, le dice, oye, ¿sabes qué está pasando esto con tu hijita y este niñito? Y la mamá así como que escandalizada, pero es que, ¿cómo dices de mi hija de que está acosando a un niño? Pero si son niños, ellos que, ¿cómo van a hacer eso? Y resulta de que la mamá era quien alentaba a la niña, porque probablemente la niña llegaba diciéndole, oh, el compañerito, y la mamá sexualizándola, le decía, oh, pero puede ser tu pololo, que mira, llévale esta carta, lleva este chocolatito, haz esto otro, y imagínate, todo el día, o sea, la niña va al colegio y cuando vuelve a la casa tiene temas de conversación con la mamá la alienta, al otro día la niña vuelve toda esperanzada y va con el niño y el niño cada vez se siente más mal, entonces al final, porque los adultos se entrometen en esos vínculos, es que al final terminamos teniendo versiones distorsionadas de lo que es las relaciones de entre niños. Pues esta niña teniendo una distorsión pensando que es su pareja y su pololo y que por esa razón también no tiene que estar con nadie más. O sea, todas las creencias que desde pequeñito le estamos metiendo, que después la replica desde adulto y es como, ¿por qué hace eso? ¿Por qué mi hija está en ese tipo de relación? Y claro, pues tú fuiste la mamá que en kinder le estaba incitando a hacer tal y cual cosa en el colegio.
¿Qué vas a decir? Que se enseña el amor desde la propiedad, po. Eso es bastante interesante y tenemos que tener harto cuidado con el discurso del que damos de que si estás con una pareja es tuyo o es tuya. Porque la verdad que nadie es de nadie, todas las personas somos libres, la esclavitud ya no debería existir, así que no es así, entonces no le enseñemos a los niños a amar como con esta sensación de que... Dependencia. Eso crea dependencia, claramente, porque si la persona no está, ya no es mía, entonces arma todo un enredo ahí y crea... y fomenta todas estas actitudes violentas y relaciones que se basan en el amor romántico, ¿cierto? Y que nos pueden traer también violencia de género, violencia en el pololeo, que es también un tema que vamos a tocar ahora en el capítulo. Sí, entonces ya pasando de la infancia, ahora sí llegando a la adolescencia, que en la adolescencia sí es donde normativamente se empieza la sexualización, pero es porque internamente aparece el deseo sexual en algún momento. Y cuando es niño y niña, no hay deseo sexual como tal, y si es que lo hubiera, es un signo enorme de alarma. O sea, por ejemplo, hace tiempo atrás igual tú compartías en redes sociales esto de estos niñitos que imitan los gestos, los comportamientos sexuales, ¿cierto? Haciendo estos movimientos repetitivos con los peluches o con otros niños, y es evidente que es porque lo están mirando, pues, ¿no? El niño no sabe si no es mediante la imitación, o está siendo expuesto a pornografía o está viendo sexo en vivo. Que justamente ocurre cuando todavía permanecen en el cuarto los hijos hasta muy grandes, o los papás descaradamente tienen sexo dentro de la habitación habiendo niños presentes. Y a veces de verdad la gente no sabe que eso no se puede hacer. Entonces, sí, yo creo que es verdad. Otras veces lo hemos dicho. Sí, es verdad, pero eso es verdad. No se puede tener relaciones dentro de la misma habitación en donde haya menores, por más que uno piense que están durmiendo. Que en otro capítulo vamos a abordar lo que es sexualidad, infancia y prevención del abuso, pero hoy quédense con eso, de que no se puede tener en el mismo ambiente aunque uno piense que los niños están durmiendo. Sí, bueno, volvemos al tema de la infancia, pero yo creo que es porque al final desde ahí comienzan todas las cuestiones que luego vamos a ver en la adolescencia. Ahora, distingamos lo que es enamoramiento, amor y amor romántico. Empezamos por enamoramiento. Enamoramiento. Yo creo que todos hemos tenido estos enamoramientos, que es cuando sentimos como que, ay, la guatita, dicen que la respiración, no sé, se acelera, qué sé yo, sentimos como toda esta química sexual, ¿cierto? La oxitocina más que sexual, química afectiva en realidad para los adolescentes. Sí. Pero a nosotros también nos pasa, ¿cierto? Que como adultos a veces si es que nos gusta una persona, ¿cierto? Y entramos, si se da, ¿cierto? Si es que se da el vínculo y hay un interés recíproco, empieza, ¿cierto?, a desarrollarse este enamoramiento en donde es esa etapa donde químicamente al parecer nuestro cerebro no funciona tan bien. Que era lo que mencionaba, que aparece la oxitocina, dopamina, ¿cierto?, diferentes neurotransmisores que inundan el cerebro y nos hacen estar en un estado de felicidad permanente. Y de qué se caracteriza, y yo de hecho alguna vez cuando adolescente, ¿cómo sé si estoy enamorada? Googlearla. Y lo que describen es que piensas reiterativamente, tienes como este monotema mental, ¿cierto? Donde piensas constantemente en la persona, si es que qué estará haciendo, pensar en mí. Sí, mira, stalkeándole las redes, ¿cierto? Es como, eso pasa. Entonces, si te encuentras de que estás pensando mucho en una persona, probablemente es porque tienes cierto interés. Y eso es la parte del enamoramiento, como esta química, como dices tú, cerebral, que nos hace estar felices y pensando todo el tiempo en las mariposas en la guata. Luego pasamos a lo que es el amor. El amor. El amor ya es una etapa más de permanencia, en donde aprendemos a ver que la persona que queremos, que nos gusta, no es perfecta, ¿ya? Y ahí empiezan a salir como empezamos a salir de nuestra fantasía de enamoramiento y a conocer realmente a quién estamos, con quién estamos saliendo. Sí. ¿Ya? Y ahí ya, si te convence de esa parte, ahí estás recién en amor. Sí, en una relación. Porque el amor se describe o se dice de que es como esa decisión de estar en una relación, o bueno, que hay diferentes formas de estar en relaciones también, pero ya es una decisión, pues ya fuera de la química cerebral que dura alrededor de un año el tema de los... Mira, yo tengo entendido, porque hay varios autores hasta el que dicen tercero. de 1 hasta 3 años puede durar el enamoramiento. Sí, pues entonces si luego de los 3 años todavía sigues con la relación de pareja, ya es un amor más maduro, porque estás mirando a la persona con todos sus colores, con sus reveses y con sus derechos, y evidentemente nadie es perfecto y todos tenemos cosas que mejorar, pero aún así tú consideras de que
tu relación es mejor, o sea, o prefieres estar en relación porque a lo mejor tu vida es mejor. O ¿así? te acomoda, O te acomoda. no te incomodan sus defectos, digámoslo así, ¿cachai? Por decirlo de alguna manera. O lo sobrellevan, claro, porque al final, como dice mi santa madre, como decía, para cada roto hay un descosido. Claro, entonces al final cada uno engrana con otra persona al final. Sí, y ahí ves tú si acomodas bien o no. Pero ya bueno. Después tenemos el amor romántico, que es un conjunto de creencias de Ya. lo que es. Es el distinto, bueno, lo que dijimos recién, enamoramiento y amor son normativos dentro de las relaciones de pareja. Ahora, el amor romántico es un concepto distinto a lo que hemos hablado. Es como se vive el amor en la cultura. Sí, Entonces, es ¿qué el es lo que concepto crecimos cultural viendo? del amor. ¿Qué es lo que crecimos viendo? Que el amor duele, que el amor todo lo puede, que si te cela te quiere, que si no sé qué más. O sea, son muchos. Pero por los ejemplo, mitos. esas tres son de las grandes, Sí, de las son grandes, que el amor básicas. todo lo puede. Que o sea, significa de que si tú le pones, si te quedas en esa relación el suficientemente tiempo, eso va a funcionar. Esa es una creencia, po. Sí, y que si duele es porque el amor duele. ¿Cachai? Sí, pues, Amar de verdad. duele. Y no, el amor es súper lindo. El desamor sí que duele. El no ¿cachai? ser correspondido, el querer que la persona sea distinta de lo que es, porque tú tienes las expectativas, porque igual puede ser porque te tengan engañado, porque También. igual te dicen que van a ser de una forma y tú crees y son de otra forma, pero esos son enormes red flags. Sí. Pero que son, y de hecho internet está repleto de ejemplos, de frases, de memes de lo que es el amor romántico, cómo se vive. Y ojo, que el amor romántico es, pero el nido perfecto para caer en la violencia. Sí. Sí. Yo quisiera que indagáramos un poco en lo que son los grados de intimidad que se pueden tener con las personas, para Sí. que dejemos claro eso al tiro, para que todos podamos ver cuáles son las diferencias ya. entre las relaciones que tenemos como o con los amigos o con la Sí. familia, qué sé yo. Hablando de relaciones sexoafectivas, yo creo que esta información igual es importante que la sepan todas las personas, tanto adolescentes como adultos, porque nos va a dar directrices de cómo interactuar con otros en los distintos niveles de intimidad. Porque el no saber cómo interactuar con una persona con la que quieres llegar a un nivel profundo de intimidad puede gatillar en que se malinterpreten las cosas y termine habiendo algún tipo de violencia, abuso o que no se respeta algún consentimiento. Entonces manejar esta información nos sirve a todos. Sí, todos debemos saber diferenciar lo que es un enredo de una noche, lo que es algo pasajero, lo que es algo que va a dar para una relación, lo que es algo que no va a dar más allá de una amistad. Eso es importante para que todos lo reforcemos, Sí. no solo los adolescentes. Entonces, comenzando, el primer nivel afectivo es el que se denomina afectividad, que tiene que ver con aquellas personas con las que tienes afectividad, que conoces y que te caen bien. Les pasa de que, bueno, yo ahora estoy, lo que te contaba antes, como estoy en un nuevo trabajo, socializo con distintas personas y hay personas con las que tú las ves y es como, hola, ¿cómo estás? Y como que de alguna forma se siente una conexión más familiar, como de la guatita, así como cercana. Ya, esas son personas son con las que uno después va interactuando de a poco y que va generando cierto lazo de afectividad. Claro. Y se puede permanecer así en el tiempo, o sea, como buenos colegas durante años, buena Conocido. onda, ¿sí? Pero esa es la relación. Buena bueno, onda. ¿qué es? Amigos. En un siguiente nivel está el nivel de intimidad. La intimidad es cuando ya, ¿cierto? De nuestros amigos, todos tenemos amigos a los que les contamos muchas cosas personales, a las que le decimos nuestros problemas, que están con nosotros en nuestras penas, dolores, alegría y qué sé yo. Y tenemos otros amigos a los que hablamos trivialidades y con ellos, claro, tenemos afectividad, pero no una intimidad. Claro. A las personas a las que sí les contamos secretos, sí les contamos lo que sentimos por dentro, es con las que ya tenemos intimidad. Sí, secreto o información sensible también. Por ejemplo, hay cosas que uno comparte, por ejemplo, un cierto diagnóstico médico, ciertas experiencias vitales, sobre todo aquellas que son como muy profundas, uno las comparte con ciertas personas y puedes tener amigos de años que nunca se han enterado de que te pasó tal o cual cosa. Entonces esas relaciones son las de más intimidad. Pero se dan cuenta que hasta el momento no hemos llegado a nada sexual, ligerita. O sea, nada, hemos hablado solamente de lo afectivo. Ahora, los siguientes dos niveles corresponden a lo que vamos a determinar como más sexual. En el nivel de sexualidad, aquí ya hay deseo. Aquí ya la persona que te cae bien, con la que tienes intimidad, a la que les cuentas algunas cosas, la empiezas a mirar con ciertos ojos donde
te produce intención o ganas de que hubieran caricias, que hubieran deseo. Ahí empieza a operar ya el erotismo y la seducción. Claramente. Y es aquí donde tenemos que poner bastante ojo de si es recíproco o no. Sí. Completamente. Sí, aquí hay que evaluar sí o sí reciprocidad. Y cómo se evalúa es no superando el nivel de intimidad que la otra persona te ofrece. Es decir, yo hace un tiempo conversaba con mi hermano y le contaba, o sea, como que le decía, ¿cómo es que ocurre esto en lo tangible? O sea, como en el día a día. Entonces, pasar de, por ejemplo, interacciones corporales, de interacciones amistosas a interacciones sexuales, ahí hay una línea que es para el consentimiento. Entonces, por ejemplo, una interacción muy amistosa es tocar el hombro, ¿cierto? Tocar el brazo, ¿cierto? Y nadie se preocupa con eso, po. Ahora, si por ejemplo uno le decía, típico cuando uno está compartiendo con alguien, ¿cierto? Están sentados uno al lado de otro y uno acerca la pierna, ¿cierto? Hacia un lado, y si la persona retira la pierna es porque no quiere estar cerca tuyo, en realidad. O sea, no es que no quiera estar cerca tuyo, pero ese contacto por lo menos lo recibe con distancia. Entonces, para ti es un claro no. Pero ahora, si ese contacto tú lo dejas ahí y la persona lo mantiene y lo responde, o sea, tú le acercaste la piernita, pero ella te puso o él te puso la mano en la pierna, es completamente correspondido y ahí ya tienes luces, pero solamente correspondió a ese nivel de afecto. No porque tú le hayas puesto la pierna y él o ella te haya puesto la mano, tú ya le podés tocar el poto. No, nada que ver. Va una a una. Y eso es parte del juego, de la seducción, del erotismo, de la emoción, de vivir la sexualidad, po. Sí, es ahí donde tenemos que sacar nuestro gatito o gatita interno. Seamos como los gatitos para la sexualidad. Sí. O sea, aprendamos a mirar, a observar y a analizar las respuestas corporales que me da la otra persona. Y si ya vemos que, por ejemplo, está todo eso, pero no avanza más la interacción, ya no te queda de otra que preguntar. Verbalizarlo. Qué importante es comunicarse. Porque ya, bien, podemos tener amigos, claro, que ya quizás el amigo te abraza y qué sé yo, y no sé qué más, pero ya te empieza a mirar distinto. Entonces tú le tratas de quizás, no sé, no dar otras señales. Y ahí el amigo te puede preguntar, o si tú eres la interesada en un chiquillo o una chiquilla, o sea, como, ¿sabes? Ya estamos como que el tiempo saliendo, o ya estamos como en otro nivel de intimidad. Tú sientes igual o en realidad no te interesa. Siempre hay que tratar de llevarlo a lo verbal, porque si nos dejamos llevar como por solo lo físico, tampoco vamos a avanzar más allá. Claro, en lo inmediato, por ejemplo, se me ocurre dentro de las primeras interacciones, justamente como si tienes, por ejemplo, ganas de abrazarlo, decirle, ¿te puedo abrazar? ¿Tienes ganas de besarlo? ¿Te puedo besar? Y hasta depende de cómo lo hagas, cómo lo digas, es parte de la seducción también, po. Y ahí te puedo tocar, te puedo quitar, puedo ir preguntando y te van consintiendo, obviamente vas avanzando. Ahora si lo haces sin preguntar, te vas a quedar con la duda, ¿lo quería o no lo quería? De hecho, cediendo. Claro, y de hecho cuando ocurre, y esto igual quiero mencionarlo, cuando ocurren las situaciones de acoso, los no siempre, o sea, hay veces que no se dicen, po. O sea, no porque no te digan no, significa que no quería. Y en situaciones de abuso o acoso, la respuesta natural del cuerpo, en algunos casos, es la parálisis. El quedarse, entonces, pero por ejemplo, si tú estás besándola, ya, esto ya es acoso, pero si la estás besando y no ves que te corresponde y te cierra la boca y hay distancia, es porque no está queriendo. Una persona que quiere se entrega. Responde. Una persona que no quiere se distancia y a lo mejor no tiene el valor o ha pasado por tantas situaciones que no está pudiendo verbalizar, y qué bacán y qué hermoso sería de que tú seas esa persona que le diga, ¿sabes qué? Esto no es normal, dime lo que te pasa, qué es lo que sientes. Y a lo mejor ese momento de sinceridad y de intimidad, que es una intimidad distinta a la sexual, es lo que se necesitaba para que exista este relajo y a lo mejor sentirse por primera vez escuchada y valorada o valorado, y hacer lo que realmente quiere y no ser un objeto del deseo de otro.
Claro. Así que en esta etapa es donde tenemos que enseñarle totalmente el tema del consentimiento, porque esta etapa ya salta, digamos, a el grado más 3. Más grado 3, que ojo que ya aquí viene, obviamente en algún momento van a querer tocar más allá, ¿cierto? Y si ya está conversado con la persona que se están vinculando o adolescente con quien se estén vinculando, ¿cierto? Ya saltamos a la etapa de la genitalidad. Ya, y esto es como el último nivel ya de y como más intimidad, ya cuando te toca genital con genitales, porque claro, o sea, ¿qué más íntimo? ¿Qué más íntimo que genital con genital? Claro que sí, claro que sí. Y ahí obviamente tiene que ser todo consentido, o sea, volvemos a reiterar, uno puede llegar, el sexo o la sexualidad o la genitalidad no solo es coito. Volvemos a lo mismo, o sea, no termina con el coito, o el objetivo no es el coito, porque puede ser que estén en los roces genitales cuando alguno de los dos ya no quiso más. Claro. O una eyaculación precoz o una difusión eréctil del momento por el nervio. Y está bien que termine ahí, no hay problema. Y hubo genitalidad sí, hubo intimidad sí, pero no la expectativa de siempre del porno y de la sociedad. Claro. Así que ahí hay que tener en claro que hay 4 etapas para llegar recién a lo que es la sexualidad, sí, como etapa final, y entender que aquí es donde debemos poner el énfasis en lo que es consentimiento, el lenguaje corporal, el aprender a leer las respuestas de la otra persona. Sí, si no quieres que te funen. Claro, porque muchas veces pregunto, o sea, que ya no se le puede decir nada a la mujer. No es que no se les pueda decir nada, quizás la forma en que te enseñaron a relacionarte con mujeres no es la correcta. Y es la que tienes que trabajar. Y créanme de que una vez que saben esto y aprenden a interactuar con las personas, el nivel de estrés baja, porque sabes, no te sientes rechazado, no crees que estás, no sé, que no estás bien, que lo que te pasa no o que nadie te quiere, pero es porque a lo mejor, claro, no sabes interactuar de esta forma y pasas al tiro de amigo a genital y todo el proceso de la intimidad no existe, por ende no te resultan las relaciones, po. Entonces, así que hay que aprender a ir escala por escala, ¿cierto? Y lo que más recomendamos, tómense su tiempo, o sea, tienen la vida por delante para poder hacer lo que quieran. Entonces nadie los apura en tener que vivir todas sus etapas rápidamente. Lo que yo me estaba pensando y que recomendaría como, o no sé, en este momento, con respecto a esto de la afectividad, quizás es aprender sobre el lenguaje corporal. Es súper importante porque ya vas a tener nociones básicas de cómo se comporta la gente cuando, no sé, que hay muchos tips para saber, o sea, el tema de cómo te miran, hacia dónde están marcando los brazos, cómo están posicionados los brazos, hacia dónde están posicionados los pies, el cuerpo. Entonces eso te va a ir dando luces y así no vas a estar tan equivocado si es que te cuesta un poco esto más del afecto, porque evidentemente si vienes de una familia donde no se hablaba de afecto y donde nadie se expresa cariño, no vas a saber, y te toca aprender. Sí, toca aprender. Y lo otro que iba a decir, que cada uno de estos niveles conlleva también una responsabilidad, que es la responsabilidad afectiva, ¿ya? O sea, que si yo sé que a una persona yo le gusto y a mí no me gusta, es mi responsabilidad también no darle luces a esa persona, no darle señales equívocas y poner en claro que no hay un interés, ojalá verbalizándolo. Ser sincero, ser honesto, responsable, porque si yo sé que a esa persona le gusto o a mí me gusta una persona y esta persona hace cosas para dañarme o mostrarme que, no sé, que está con otra, qué sé yo, causa daños emocionales también. Y ahí el llamado es siempre a ser sincero con los sentimientos, con las emociones. Si ya estás en una etapa avanzada quizás de tu relación, pero ya no te sientes cómodo, también pueden decirlo. O sea, no porque conozcan a su primer amor, por decirlo así, en esta edad, quiere decir que va a ser para toda la vida. Así que relájense, vivan el día a día, la experiencia por experiencia. Y siempre se puede decir, no, hasta aquí nomás llego. Sí. El hecho de poder ser sincero con la otra persona, le estás dando la opción de que pueda decidir si contigo o no contigo. Claro. Y que al final pasa mucho entre las personas de que no quieren perder pan ni pedazo, o sea, quieren tener a las personas ahí para que te den lo que tú quieres, ¿cierto? Que el típico estereotipo que es que te dicen, te tienen ahí como para tener
cachita nomás, sexo. Pero al hacer eso y no siendo sincero y dándole pretensiones a la persona de que va a ocurrir algo más, de que va para alguna relación, al final no le estás dando la opción de que ella pueda decidir o él pueda decidir de quedarse o irse. Entonces esa persona puede ser que quiera lo mismo que tú. Están buscando lo mismo y es como, bacán, sigamos en esta, ¿cachai? Cada uno por lo suyo y nos juntamos tal día, tal hora y bacán, pero puedes decidir y están los dos en libertad. Pero si tú no le eres sincera, al final vas a tener manipulada a esa persona, sufriendo, que es lo que dices tú, y porque no hay reciprocidad, porque uno quiere algo, pese a que pueda haber genitalidad, no hay reciprocidad en el vínculo. Sí, así que ahí cuidado también con eso de saltarse etapas, porque puede llevar a estas situaciones. Ahora, ¿por qué las relaciones sexoafectivas son relaciones de poder? Bueno, siempre va a haber poder en las relaciones. Ahora, lo que leíamos es que en las relaciones sexoafectivas el poder que hay es que como uno se vincula emocionalmente con la otra persona, al final, al uno querer, al uno amar, lo que le está dando a la otra persona es el poder de interferir o incidir, por decirlo de alguna forma, en tu bienestar. O sea, le das el poder de influir en tu bienestar a la otra persona, que cuando uno se enamora y tiene relación. Entonces, cómo se lleva el vínculo o las cosas que se hagan en el vínculo van a hacer que tu pareja esté bien o esté mal. Obviamente, hoy uno se hace cargo hasta cierto punto, ¿cierto? Y la interdependencia de las relaciones se da, pero sí tú puedes ser una persona que pueda dañar a esa persona o puedas beneficiarla y tienes el poder de dañarla o de destruirla emocionalmente. También hacerle bien. El tener una relación sexoafectiva conlleva esa responsabilidad también. Porque en el caso extremo, por ejemplo, donde hay abuso, llegamos hasta el femicidio. Claro. ¿Cierto? O el homicidio, que igual ocurre donde mujeres han matado a su pareja hombres. Entonces, ese es como el nivel extremo de lo peor que puede pasar en un sistema de poder donde hay violencia, porque la persona está vulnerable porque es la persona que confía en ti, y la persona en la que confías termina matándote o vulnerándote o violentándote de diferentes formas. Es que eso, cuando ya hay un abuso de poder ya no es una relación de pareja, es una relación de violentado o violentada y violentador o violentadora. Entonces ya cambia la cosa y ahí queremos también que ustedes sepan que hay una manera de medir la violencia que es el violentómetro. Y es importante que igual le echen una miradita, quizás convérsenlo también con sus adolescentes, o si son adolescentes igual les va a servir mucho para identificar. Recordemos que al ser adolescentes son tus primeras interacciones, entonces realmente qué es lo normal o no es normal en una relación. Entonces, ¿cuándo tienes que tener cuidado? Cuando hay bromas hirientes, cuando hay chantaje, mentiras, cuando hay ley del hielo, cuando hay celos, cuando hay descalificaciones, cuando hay ofensas, cuando te humilla en público. Eso ya es, ten cuidado porque este nivel de violencia va a aumentar. Sí. ¿A qué puede aumentar? A control, a prohibir, a destruir artículos personales, a manosear, a caricias agresivas, a golpear jugando. No es normal jugar a los golpes adolescentes, por favor. Eso lleva solamente a más violencia. También el pellizcar, el arañar, empujar o jalonear, cachetear o patear, ya es para que tú te vayas de ahí. No, cortas esa relación. Uno no debería permitir eso de nadie, Todas esas cosas que se mencionan no las debería permitir de nadie, y mucho menos de la persona que te ama, supuestamente, Entonces, cuando ya llegamos al último escalafón del violentómetro, que es en donde realmente está en peligro tu vida ya, ayuda profesional y tu vida ya está en riesgo, es cuando ya vemos violencia de tipo te encierro, te aíslo, no te dejo que te juntes con tus amigas, ni con tu mamá, ni con nadie. Cuando ya hay amenazas con objetos, cortopunzante o armas, ¿cierto? Cuando ya hay amenazas de muerte, también eso ya es porque necesitas ayuda profesional y necesitas también acudir a un botón de pánico o algo así. Cuando ya se fuerza una relación sexual también, eso es porque ya necesitas ayuda profesional. Sí, cuando hay abuso, cuando hay violación, mutilación, y ya al último tenemos la última escala, que es ya la muerte, dar muerte a la pareja. En el caso de Chile ya siempre generalmente son femicidios, lamentablemente, y en el mundo también se repite esta misma historia.
Entonces, si en este violentómetro han identificado alguna de estas actitudes de su pareja hacia ustedes, cuidado, pidan ayuda, convérsenlo, no es normal. Sí. Ahora, con respecto a la adolescencia, la idea para que se den relaciones sanas, ¿cierto? Y en todo nivel, porque claro, esto comienza en la adolescencia, pero se extrapola a todo lo que sigue de la adultez, es que las relaciones sexoafectivas se den en un ambiente de simetría. Y con decir simetrías, es decir que ambas personas que están en el vínculo sexoafectivo estén en igualdad de condiciones en prácticamente como todos los aspectos de la vida. Y ojalá que estén dentro del mismo ciclo vital. Eso, y ahí quiero hablar de cuáles son las posibles asimetrías que podríamos encontrar, es decir, diferencias que van a gatillar a mayor o menor probabilidad de tener algún abuso de poder, porque evidentemente puede ser que esté la pareja ideal, que dada todas estas condiciones aún así se respetan y se aman y son felices, bla, 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 bacán. Pero socialmente estas condiciones pueden gatillar situaciones de violencia. Por ejemplo, la asimetría en el dinero. Partiendo por eso, una relación de pareja donde él o ella sea el que gana el dinero y la otra persona no, y la otra persona está en una situación de dependencia económica. Y, por ejemplo, se puede transaccionar mediante, al final, el que tengas para comer, el que tengas para vestir, el que tengas dinero en la casa, que tengas cosas, se transacciona el afecto, el cariño, inclusive el sexo, por esa manutención que pasa mucho en nuestra sociedad, en las mujeres que son dueñas de casa con maridos que trabajan. Y al final se dan estas relaciones de asimetría donde ella generalmente no tiene dónde atenerse porque él es el que provee todo y si ya se va de ahí no tiene nada. Y en el caso de los amoríos adolescentes, por eso decimos que es tan importante que los adolescentes no tengan una diferencia de más de 2 a 3 años con la pareja. Porque ¿qué pasa si tenemos a una persona de 15 años pololeando con alguien de 20 y tantos que ya tiene un trabajo, ya tiene su propio sueldo, quizás su propio lugar donde vive, ¿cierto? Y tenemos a este adolescente que todavía se está criando, todavía se está formando, la no identidad. tiene recursos, ¿cierto? Súper manipulable, maleable, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver también la violencia económica en alguien que sí tiene acceso, porque ya es un adulto, a estar con una persona que es adolescente en otro ciclo vital, ¿cierto? En otra etapa del ciclo vital, que no tiene esos ingresos, todavía depende de sus padres. Y de hecho parte de como del atractivo o por la razón por la que está en esa relación probablemente sea por obtener todos esos beneficios que probablemente puede ser que en la casa no estén, y por tener una pareja que te saca a comer, te saca a pasear, hace esto y te invita y te hace pasarla bien, puede ser que sea tu razón para estar en pareja. Claro, pero sí, no deja de ser un abuso. Porque no al final, al momento de interactuar, claro, te saco a pasear, pero ¿a cambio de qué? O sea, ahí hay que pensar mucho, ¿no? La otra vez en mi Instagram tuvimos una gran discusión con varias personas por el tema de que había un artista chileno que de 20 años comenzó una relación con una adolescente de 14, sí, ¿cierto? Y que estuvieron varios años juntos y qué sé yo. Y la gente decía, pero es que la mamá le dio permiso. La chica. Ojo, que tú le tengas que pedir permiso a los papás de alguien para estar con esa persona, te habla de que no hay una independencia, no hay una autonomía. Entonces, consentimiento. Los adultos que tienen relaciones con adolescentes son los que están mal. Dejemos de culpar a la víctima que finalmente termina siendo la adolescente. Ella dijo que sí. Claro, ella dijo que sí y su mamá me dio permiso. Dijo que sí con 13 años. Dijo que sí con 14 años, por favor. Claro, ¿de qué estamos hablando? Entonces, analicemos que esas relaciones además llevan de la mano que se puedan dar muchas situaciones de abuso de poder. El violentómetro es que leíamos recién, pues, o sea, las humillaciones, los jugueteos, estos más violentos, el encerrarla, encerrarlo, que no sé, que están jugando y la dejan encerrar en una habitación y salen. Y eso es súper violento porque el nivel de angustia que se vive, sobre todo si hubo una pelea anterior, no, es traumático. Sí. Entonces, ahí tenemos que empezar a desarraigar esas costumbres y esas creencias de que una persona mayor le va a acompañar mejor en este proceso de aprendizaje, porque no es así. Los mejores
partners de los adolescentes son otros adolescentes. Punto. Sí. Así que para las personas que todavía defienden las relaciones entre adultos y adolescentes, por favor, échenle una vuelta. Y también, o sea, piensa en todas estas personas que son mayores, que ¿por qué razón o circunstancia les interesa sexo afectivamente un menor de edad? Claro, en la adolescencia hay, creo que el dato, como así como por ponerlo en un dato bruto, lo ideal es que no sean más de 3 años, pero evidentemente depende también de la edad, porque 13 y 16 son distintos, po. Sí. Es mucha la diferencia. 16 y 19 también, porque estás en el liceo y el otro está ya en la etapa universitaria. Y eso también quería hablar que otra de las asimetrías que se pueden dar tienen que ver con las experiencias vitales que se han vivido, porque puede ser que en edad seamos como, no sé, tengamos 10 años de diferencia, pero que en experiencias vitales estemos más o menos similares, porque nos ha tocado una vida parecida, entonces se equipara de alguna forma con la edad el tema de la asimetría. Pero por ejemplo, el estar en el liceo es estar en una etapa, estar en la universidad es estar en otra etapa. Entonces, por ejemplo, un universitario con una liceana o una universitaria con un liceano, ahí ya hay simetría de experiencias, po. Lo otro, haber pasado por un matrimonio. Claro. También, o sea, imagínate un hombre, voy a entrar en los estereotipos, pero no sé, un hombre casado con un adolescente, un hombre divorciado con un adolescente. Y vuelvo a repetir, o sea, ¿qué motiva a un adulto para tener una relación de ese tipo? O sea, cognitivamente, intelectualmente, ¿qué es lo que busca ese adulto en un adolescente? O de género, cambiando el género, que busca una adulta en un adolescente, ¿cachai? Pasa también mucho en la comunidad LGBT, sí. Por lo que yo sé, que también se da mucho la relación entre adolescente y adulto. Adolescente y adulto, sí. Y tampoco estoy de acuerdo, porque no están en la misma etapa del ciclo vital, no están viviendo lo mismo, y yo creo que una persona que busca a alguien que está inferiormente, ya sea económico, a nivel de estudio, a nivel de experiencia, busca una víctima perfecta. Eso Sí. es lo que está buscando. Alguien que no le vaya a contestar, No que cuestionar. no le vaya a cuestionar. Entonces, ojo con eso. Ojo. Además del matrimonio, señalé el vivir solo. O sea, que la pareja mayor viva solo versus con un adolescente que todavía depende. Obviamente hay una simetría enorme. O sea, si tienes si tienes un espacio solo y llevas al adolescente ahí, ¿qué pasa ahí dentro? Claro, que es lo obvio que va a pasar. Sí, po. ¿Cachai? Y obviamente en asimetría de poder, de edad, de económica, o sea, es el crimen perfecto al final, po. Sí, porque ahí sí que es como, si no quieres, o sea, te ves en una casa que no es tuya, en una habitación que no es tuya, bajo los requerimientos de alguien que se supone que te ama, ¿cachai? Entonces igual te pone en situaciones de riesgo. Y lo que me comentaban varias personas de Matrona Orgásmica era que se dieron cuenta del abuso de poder una vez que salieron de esas relaciones y pasaron años. Lo que he escuchado igual harto es que mujeres de nuestra edad, que ya estamos en la etapa de adulto, que cercan a los 30 años, cuando recuerdan sus relaciones de adolescente de 13, 14, 15 años, se arrepienten generalmente de haber tenido esa relación cuando ha sido con mucha simetría, porque dicen, se hacen esta pregunta, pero ¿cómo es ese weón que tenía, no sé, 10 años más que yo y yo era una chica pendeja? Po? Entonces, y al final todas las decisiones que tomaron estaban intercedidas por esta persona y varias cosas. Y a mí igual también en el colegio me pasó a tener compañeras que tenían parejas más adultas, generalmente o auxiliares de buses o choferes de buses, porque eran internas, o sea, eran liceanas, viajaban seguido, ¿cachai? las aguayaban de chica, po. Puta la Entonces, wea. claro, ahí pasa que cuando dejaban de arrastrar la bolsa del pan. claro, ya se forman estas relaciones así y pasan los años y de repente sales de esa realidad y te das cuenta que hubo mucho abuso, mucha manipulación, mucha violencia que no lograste identificar porque claramente son tus primeras experiencias amorosas, afectivas. Sí, y de hecho por eso también lo planteamos, porque sabemos lo difícil que es darse cuenta, porque uno está comprometida emocionalmente en esos vínculos y obviamente la gente que te quiere, se supone que tú quieres y que vive esta situación, entonces es muy complejo, pero ojalá que sirva como para dar luces y, no sé, encontrar una salida al final de que te des cuenta de que no está bien y que puedes buscar ayuda. Ahora, hay lo último, que igual la experiencia con respecto a los hijos, o sea, una persona que ha tenido hijos y una persona que no ha tenido hijos también te da asimetría, pues, o sea, hay experiencias vitales y si, no sé, pues si el hecho de haber tenido hijos para ti es una incompatibilidad,
no es nomás, pues a lo mejor necesitas a alguien que esté en tu mismo lugar, que no haya tenido hijos y punto, ¿cierto? Ahora, y lo otro que también genera asimetría es la posición de la otra persona. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la persona con la que te estás vinculando es tu jefe, es profesor, profesora? O, ya bueno, esto es un caso de abuso, pero cuando en la infancia, cuando resulta ser tu padre o tu madre, ¿cierto? Que ahí con la infancia hay una asimetría completamente de poder y obviamente eso ya es completamente legal. Pero sí, pues, o sea, ¿qué pasa cuando la otra persona tiene una posición de poder sobre ti, donde te ordena, te manda, ¿cierto? Y tú, claro, encuentras interés ahí, pero evidentemente se puede producir violencia ahora en un nivel profesional también, pues. Sí, creo que en los liceos se da igual harto de que los más grandes, ¿cierto? Miran a las más chicas y claro, como dices tú, ya hay una diferencia de más de 3 años entre las de los niños que entran en primero y cuarto medio y los que están en cuarto medio. Y ahí ya como también podemos ver esta como de carne nueva, ¿cierto? Mismos patrones machistas y patriarcales que se siguen perpetuando y que tenemos que dejar de hacerlo. Entonces, el que una niña de primero medio, por ejemplo, que una vez a mí me contactó una chiquilla que me dijo que tenía esa edad en realidad, uno vaya a saber si fue así, pero claro, ella con un niño de cuarto medio, el chiquillo ya había hecho de todo, sabía hacer de todo y ella no sabía todavía qué estaba pasando. Entonces me contacta como, ¿y esto es normal? ¿Y esto que está pasando así? Para mí era como pobre, igual me dio un poco de lata y el tener que decirle, oye, que yo creo que esa pareja quizás es muy grande para ti. O sea, no está adaptando a tu desarrollo, porque al final igual puede ser que a lo mejor ya estés con alguien mayor, pero tiene que respetar tus momentos y tus espacios, o sea, si se da la situación, siempre tiene que haber respeto. Ahora, si se está acelerando, está motivando a hacer cosas que tú no estás ni interesada, ni interesado o deseas, entonces sí, pues ahí te está forzando algo que tú no corresponde a tu etapa. Y ahí lo que hay que formar todo esto de la identidad del carácter es saber decir no. Yo creo que es algo que todos aprendemos en algún momento de la vida, decir no. A algunos nos cuesta más que a otros, pero es súper importante. Sí, hay que enseñar bien los límites en los adolescentes para evitar estas situaciones de riesgo, para poder darles la posibilidad de tener relaciones más sanas, de tener vínculos que les sirvan en su vida, de tener personas en las cuales confiar, contar y además de eso para que no confíen en cualquiera. Por eso es importante que ellos puedan por sí mismos pensar así, decir, esta persona es mi amiga y esta no es tan mi amiga. O esta sí me gusta como pareja y si quiero formalizar algo con esta persona. Y tal persona, no sé, me gusta, pero no tanto como para eso, por ejemplo. Sí. Para finalizar, habíamos dicho que íbamos a dejar como tips, o quizás siempre dejamos algunos tips, algunas recomendaciones, pero habíamos hablado de hablar sobre los padres de los adolescentes. ¿Te gustaría comenzar a ti para finalizar esto con tus recomendaciones? Sí, lo que hemos hablado en algún momento es que, y también ya lo mencionamos ahora en el capítulo, pero como para resumir, de que los cuidadores en esta etapa de la adolescencia ya no están para controlar, pues. Lamentablemente hay que aceptar que los adolescentes están creando su identidad, que necesitan independencia, evidentemente no para que se vayan a trabajar, pero sí para poder interactuar con las otras personas, y los padres y los cuidadores en este momento de la vida vienen a ser guías y acompañantes en los procesos, ya no como en la infancia donde le dabas órdenes y el niño obedecía, o a lo que estabas acostumbrado, ya no es así. Entonces ese acompañamiento, esperamos que este capítulo le haya servido para poder conocer y reconocer los adolescentes, pero luego de conocerlos hay que respetarlos también, respetar sus decisiones. A lo mejor su decisión la que está tomando, tú como adulto encuentras que no corresponde, pero se puede hablar, se puede conversar, se puede dialogar. Si al final yo sé que lo que los padres quieren es lo mejor para los hijos, se supone, pero debe ser en línea con lo que también el adolescente desea. Su voluntad igual es importante, son personas independientes de uno. Uno no puede quererlos controlar o tener ahí hasta quizás qué edad. O sea, cuando sean adultos, cuando les toque enfrentar la vida, que van a estarte llamando cada 5 minutos para que tú digas qué hacer. Hay algunas personas que quisieran eso con sus hijos, pero eso no es sano.
No es sano. Y justamente por eso es que hay que enseñarles a decir que no, respetar sus límites. Actualmente las crianzas respetuosas le están enseñando a los niños a poner distancia en los cuerpos. De que los niños puedan decir, ¿sabes qué? No me toques, no me beses, no me abraces porque no me gusta, porque no quiero. Y así evitamos cualquier situación de abuso, po. Eso por mi parte. Sí, yo al menos quiero dejar el mensaje de tener cuidado ahí con los o las candidatas que tenga a relación sus adolescentes, que no sean mucho mayores, ¿cierto? Ni mucho menores que ellos. Y además de eso, como bien decías tú, acompañar su proceso, validar sus emociones, entender que vienen estos amoríos adolescentes y que es algo inevitable, que va a llegar y que la única opción que nos va quedando para poder mantener esta relación de confianza con el adolescente va a ser validando, escuchando, entendiendo, conversando. Hay que poner atención a sus vínculos, sí, darles la orientación que se necesiten, pero no caer en el adultocentrismo de tú tienes que hacer esto y mi consejo es este. No, primero escucha y después veamos qué es lo que se puede hacer, qué plan se puede seguir y qué es lo que necesita realmente. Evitar de todas formas la hipersexualización, o sea, ideal que no se haga desde pequeños, que no los hipersexualicemos, no le andemos preguntando qué la polola, qué el pololo, qué cuándo, y si te diste un besito, y que si no sé qué, y no sé cuántas cosas más. Ya no burlarnos de las situaciones que están viviendo, porque repito, que son sus primeras experiencias. Ustedes cuando pasaron por sus primeras experiencias también querían que fueran experiencias validadas por el resto, por no burlarse de lo que estás viviendo, que los adultos no se burlen de lo que estás viviendo. Sí. Debemos enseñarles a pensar para que ellos puedan elegir quiénes son sus amigos, ellos puedan elegir quiénes son sus parejas y obviamente enseñarles a disfrutar, si no todo va a ser estricto, ¿cierto? Y querer poner todo bajo normas y reglas y eso. Sí, lo que tú decías y que me recordaba de que al final para poder interactuar con un adolescente lo que necesitas es interesarte por su mundo, porque como hemos repetido ya varias veces en este capítulo, los adolescentes son personas distintas que tú, por ende tienen gustos, tienen pensamientos, tienen intereses muy distintos. Entonces, para tú conectar con el adolescente, no le vas a venir a hablar de La Rosa de Guadalupe, un programa que él nunca vio y que no le interesa. Tú eres el adulto y deberías tú ponerte en su situación y compartir algo de lo que le gusta a él contigo, compartir algo con ese adolescente que también que le gusta. Así que eso, no sé si tienes algo más que decir, amorcito. Nada más que agregar de momento. Agradecer a nuestros auditores porque hasta este momento del capítulo. Sí. Esperamos que compartan nuestro contenido, que nos sigan escuchando, y para todos aquellos papás, mamás o adolescentes que se encuentran perdidos en esta etapa y que en realidad no saben cómo interactuar, nosotros tenemos también hacemos intervención a los padres, cuidadores, puede ser la pareja de cuidadores, puede ser individual, puede ser con el adolescente. Nosotros desde un punto de vista de salud sexual también acompañamos ahí los procesos de forma individual y también colectivo en los colegios, así que por donde quieran nos pueden contactar para poder trabajar en conjunto. Y eso, que estén bien y nos escuchamos hasta el próximo capítulo. Chau, chau, chau. Chau. Fele con puñaña, agarre su cuchillo y hágala explotar.